sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Este ejemplo que pone Jesús creo que va rematado con las últimas palabras que él dice, que van más allá del ejemplo. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué significa enaltecerse? Pues pregonar las cosas que uno hace. Incluso, y pregonarlas con ese objetivo, ¿verdad? Con el objetivo de presumir, de destacar. Incluso atribuirse cosas que no se han hecho. También siempre con el mismo objetivo. Cosas buenas, por supuesto, porque generalmente nadie se atribuye cosas malas. Cosas buenas que no se han hecho para destacar, considerarse más importante. Creo que hay ejemplos en la vida pública, por lo menos en España, como tesis doctorales, por ejemplo, que no se han hecho y que, sin embargo, se publicitan o se han copiado y se publicitan como propias. Pero estos detalles son muy cotidianos y todos corremos el riesgo de caer en este enaltecimiento falso. Quizá lo más difícil de entender y de practicar es lo que significa el que se humilla. Porque no dice Jesús, al que le humillan. Podía haberlo dicho, ¿no? Al que le humillan, yo le enalteceré, o Dios le enaltecerá, o al que le humillan, le enaltecerán. Sino el que se humilla, porque tampoco ha dicho antes aquel al que enaltecen, sino el que se enaltece. Te pueden enaltecer, te pueden dar un premio, te pueden reconocer tus méritos, el trabajo que has hecho, y tú no has buscado eso, has buscado hacer un trabajo bien hecho, y eso no va a llevar consigo un castigo. Pero el que se humilla solo tiene dos interpretaciones. O bien aquel que busca deliberadamente estar oculto y escondido y que las cosas se hagan, pero sin que importe que él destaque como el que las ha hecho, por ejemplo, el que da limosna, el que es generoso, incluso el que es generoso con el sacrificio. Y muy pocos, y quizá poquísimos, saben quién es esa persona que lo está haciendo. Pienso en este caso en algunos amigos muy queridos, gracias a los cuales Magnificat puede ir adelante. Nadie lo sabe, o prácticamente nadie lo sabe, y así otros casos. Son personas que se humillan a sí mismos y se humillan deseando permanecer ocultos, que las cosas se hagan, pero yo no quiero aparecer, o si aparezco no es porque yo lo pida, que las cosas se hagan. Creo que esto es algo que el Señor aprecia mucho y valora mucho, y por tanto aquí hay una gran lección para nuestra vida. Haz el bien, y si tienes que ponerlo en común, por ejemplo, como sucede en las escuelas de agradecimiento, que sea siempre teniendo en cuenta y dejando claro que es Dios el que ha hecho el bien a través de ti, como la Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El Señor ha hecho obras grandes por mí. Es decir, la obra grande era evidente, la encarnación, pero es el Señor el que lo ha hecho. Y eso tiene que quedar siempre claro. Eso es humillarse. Y hay otro aspecto de la humillación, no de la humillación que te infringen, sino de la humillación que tú aceptas, que es el de aceptar aquellas cosas que te están humillando.
Es decir, una cosa es que tú buscas la humillación, por ejemplo, vuelvo a repetir, deseando pasar escondido, y otra cosa es que te humillan otros, que te ofenden otros, y que tú, por amor al Señor, aceptas esa humillación. Por amor al Señor, te callas. Es un tema muy difícil y a veces no se puede practicar porque hay que defender la justicia y hay que defender la verdad, y sobre todo porque a veces esa humillación que te hacen a ti repercute negativamente sobre inocentes, perjudica a inocentes, por ejemplo a personas de tu familia que pueden quedar con el nombre manchado porque ha quedado manchado tu nombre. Bueno, pero mientras tanto, mientras incluso se defiende la verdad y se busca la justicia, tú estás pasando un mal trago. Tú estás pasándolo horriblemente, estás siendo humillado. Ahí es donde tú puedes unirte al Señor, que fue el gran humillado, siendo el que más merecía el enaltecimiento, porque Él es Dios. En esa cruz, o en el juicio ante Pilato, o ante Caifás, Jesucristo fue el gran humillado. Aceptó la humillación y fue después enaltecido con la gloria de la resurrección. Y eso es lo que tenemos que tener siempre delante de la mirada. Incluso aunque tengas que defender la justicia y la verdad, el golpe no te lo quita nadie. Pienso, por ejemplo, en los sacerdotes, sobre todo uno de ellos, de Granada, en España, acusados horriblemente de cosas espantosas y que después se demostró que todo era falso, pero después de años de escarnio. O en esos 4 sacerdotes que ahora han sido repuestos en sus cargos en Chile después de haber sido apartados, también con unas acusaciones horribles y que se ha demostrado que eran falsas. Por supuesto, hay muchos otros que han sido condenados porque las acusaciones eran verdaderas, pero pienso en aquellos que son inocentes. Estás siendo humillado. Bueno, pues tú aceptas esa humillación, la aceptas por amor al Señor, la aceptas por identificarte con Él, mientras luchas, eso sí, por la verdad y por la justicia, porque no solamente puedes ser tú el implicado, sino que pueden ser otros. Pidámosle al Señor que en las pruebas de la vida, que a veces son distintas a perder el honor, a veces es simplemente la humillación de la enfermedad y que necesitas ayuda y tienes que pedir ayuda hasta para ducharte, o que necesitas ayuda económica y tienes que estar buscando un trabajo. En esas humillaciones de la vida, las que te vienen dadas por la vida, la edad, la enfermedad, las que te vienen dadas por los demás, la calumnia, en esas humillaciones te identificas con Cristo. El que se humilla, el que acepta la humillación, ese será enaltecido. Que así sea.